Hola, buen día, maestra, compañeros y quienes vean este video. Les doy la bienvenida a un nuevo video que nosotros les vamos a presentar. ¿Qué les vamos a hablar en este video? Nosotros les vamos a hablar de los artículos 92 al 115 bis del Código Fiscal de la Federación. Yo y mi equipo, que está conformado por Roxana Guadalupe, Armando Cabrera, Janet García y su servidor, Daniel Ramírez, les vamos a hablar a continuación de qué es lo que habla cada artículo. El Código 95 del Código Fiscal de la Federación, el artículo 95, nos habla acerca de que este artículo en particular nos habla de quiénes pueden tener culpa o cómo te puedes entrometer en un delito de este caso. ¿Quién tiene obligación o cómo te puedes meter en un caso así? Pues te puedes meter auxiliando a la persona culpable, puedes tener culpa siendo inculpado por alguien más. ¿Qué otra cosa? Puedes tener culpa si te usan de instrumento. Si te usan de instrumento, ya eres parte culpable. Y el Código 95 del Código Fiscal de la Federación, el artículo 95, nos habla acerca de que este artículo en particular nos habla de quiénes pueden tener culpa o cómo te puedes entrometer en un delito de este caso. ¿Quién tiene obligación o cómo te puedes meter en un caso así? Pues te puedes meter auxiliando a la persona culpable, puedes tener culpa siendo inculpado por alguien más. ¿Qué otra cosa? Puedes tener culpa si te usan de instrumento. Si te usan de instrumento, ya eres parte culpable y este artículo no lo habla. ¿Qué otra cosa? Si tú tienes conocimiento y no lo denunciaste, eres culpable o eres parte de ese delito. ¿Qué otra cosa? También, si eres instrumento y no lo sabes, tienes parte de la culpa. Se deslindarían responsabilidades ya después, pero lo que nos habla este artículo es eso, de las culpas y deslindar culpas, de qué tienen forma y de quién no. Bueno, también les voy a hablar acerca del artículo 93 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué abarca este código? Este código nos habla que cuando una autoridad fiscal se percata o se da a saber de alguna inconsistencia o de algún delito, lo primero que se debe hacer es justamente informarle al Ministerio Público de la Federación. Ya el Ministerio Público de la Federación, enterado del asunto, se encargará de tomar riendas para que se declare una pena o se siga un procedimiento adecuado para que se haga lo correcto. Es lo que nos habla el artículo 93 de este código. Bueno, yo les voy a hablar acerca del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué nos habla este artículo? Nos dice en este artículo que para proceder penalmente con los prejuicios fiscales es necesario que se formule una querella. Para empezar, es el primer punto que se tiene que llevar a cabo. En el 2 se tiene que presentar la declaración del fisco donde no haya sufrido o pudo haber sufrido algún prejuicio en este asunto. Y el 3, que se formule. Bueno, también les voy a hablar acerca del artículo 93 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué abarca este código? Este código nos habla que cuando una autoridad fiscal se percata o se da a saber de alguna inconsistencia o de algún delito, lo primero que se debe hacer es justamente informarle al Ministerio Público de la Federación. Ya el Ministerio Público de la Federación, enterado. Bien, ahora yo les voy a hablar del artículo 98, que es de la tentativa de delitos previstos en este código que son punibles, o sea, que se castigan. Cuando la resolución de cometer un delito se traduce en un principio de ejecución o de realización total que pudiera producirse si la interrupción se debe a causas ajenas de la voluntad del agente. Esto se sancionará con prisión de hasta 2/3 partes correspondientes al delito. Ahora, el artículo 99 nos dice que en caso de ser delito continuado, la pena puede aumentarse hasta por más de la mitad de la pena aplicable. Esto es
Por ejemplo, cuando un cajero del supermercado roba dinero cuando tiene oportunidad durante meses. El artículo 100 nos dice que cuando la acción penal de los delitos fiscales por declaratoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se prescribe en 3 años a partir de la fecha en que se cometió el delito, que la Secretaría tenga conocimiento de dicho delito y del delincuente. Si no tiene conocimiento, esto se computa a 5 años a partir del delito. El artículo 101 nos señala que no procede de sustitución y conmutación de sanciones por delitos fiscales. Además de los requisitos señalados aplicables, es necesario comprobar que los adeudos fiscales estén cubiertos a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El artículo 102 nos menciona que comete el delito de contrabando quien introduzca o extraiga mercancías tales como son de exportación o importación prohibidas, también quien no tenga un permiso de autoridad competente, también quienes no hayan pagado la contribución total o parcial de dicha contribución. También nos menciona que no se formulará declaratoria si el monto de la omisión no excede de 123.440 pesos o bien el 10% de los impuestos causados, el que sea mayor. Tampoco si el monto no excede del 50% de los impuestos a cubrir y tampoco si cumple con sus obligaciones fiscales y en su caso entera espontaneidad con sus recargos y actualizaciones de montos o cuotas omitidas antes de que la autoridad descubra la omisión. El artículo 103 nos señala que se presume cometido el delito cuando se descubran mercancías aduaneras sin documentación aduanera, cuando se encuentren vehículos extranjeros fuera de una zona de 20 kilómetros sin documentación, cuando no se justifiquen faltantes o sobrantes de descarga o mercancías, cuando no se arrastren mercancías de los medios de transporte, cuando se encuentren mercancías en tráfico de altura a bordo de embarcaciones sin ser documentadas y cuando una aeronave está aterrizando en territorio que no tiene permitido. Las sanciones. De acuerdo al artículo 104 del Código Fiscal de la Federación, será la sanción de 3 a 5 años de prisión si el monto de las contribuciones o las cuotas omitidas es hasta de 1.343.590, o en caso de que haya de ambas, si la suma total llega a 1.865.370, siendo en su caso también de 3 a 9 años de prisión si excede de estas cantidades. También se declarará delito de contrabando y será de 3 a 9 años de prisión en el tráfico de mercancías que estén prohibidas, o al igual de mercancías que su tráfico sea prohibido. También es de 3 a 6 años de prisión para las contribuciones que no se puedan calcular, es decir, cuando ya llevan un buen tiempo sin omitiendo contribuciones o no pagando las cuotas, en caso de que la autoridad fiscal no le sea posible calcular estas omisiones, la pena de prisión será de 3 a 6 años. Y siguiendo lo anterior, en el artículo 105 del Código Fiscal de la Federación nos dice que también será sancionado con la pena de contrabando a quienes realicen actos de comercio o tengan en su propiedad mercancía extranjera y no sea para uso personal, y esta mercancía carezca de documentación de acuerdo a la ley de importaciones, así como también los que tengan mercancías
que su tráfico esté prohibido. Para los funcionarios públicos que autoricen la entrada de vehículos sin previa autorización de la autoridad fiscal. Para los vehículos importados definitiva o temporalmente sin la documentación correcta. Para los que omitan llevar a cabo el retorno de vehículos de importación temporal. Para los que retiren de la aduana bebidas alcohólicas y éstas no tengan marbetes o que carezcan de documentación para poder retirarla de los almacenes. Para los que, siendo exportadores, presenten documentación falsa sobre la mercancía. También para los que con propósitos tengan perjudicar a la autoridad fiscal. Y por último, serán sancionados a los que falsifiquen contenido de algún documento o gafetes que usan dentro de las agencias aduanales. Bien, para los efectos del artículo anterior, en el artículo 106 del Código Fiscal de la Federación nos dice que son mercancías de uso personal, alimentos y bebidas para su consumo, ropa y accesorios personales, exceptuando las joyas. También cosméticos, lociones, perfumes o al igual accesorios para tu casa habitación, pero siempre y cuando estos no excedan de 2 cantidades de la misma especie. Para cualquier otra mercancía en su comercialización o para poder venderlas o traerlas aquí al país, tendrías que solicitar una documentación, la cual hace constar su estancia dentro del país. Esta documentación son documentos aduanales exigidos por la ley, así como también nota de venta autorizada por la autoridad fiscal, factura extendida por el contribuyente con su RFC, así como también una carta aporte. Esos serían los documentos para que puedas traer mercancía y comercializarla dentro del país. De acuerdo a lo anterior, en el artículo 107 del Código Fiscal de la Federación, nos dice que el delito del contrabando será calificado cuando se cometa violencia física o moral, cuando sea de noche o sea en lugares no autorizados para la entrada y salida de mercancías. También cuando se presenten documentos falsos o también ostentándose el autor sea un funcionario público. También será calificado cuando se cometa por 3 o más personas. Bueno, una vez aclarado lo del delito del contrabando, en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 108, nos habla que cometen delitos de defraudación fiscal los que con uso de engaños o aprovechamiento en los errores omitan total o parcialmente el pago de las contribuciones o se beneficien indebidamente en perjuicio de la autoridad fiscal. En la omisión del pago de las contribuciones se puede referir al pago provisional o definitivo o del ejercicio también. Esta defraudación fiscal tiene una sanción con pena de prisión. La pena de prisión de 3 meses a 2 años será cuando lo defraudado no exceda de 1.734.280. Cuando lo defraudado exceda de 1.734.280, pero no más de 2.601.410, la pena de prisión será de 2 a 5 años y será de 3 años a 9 años cuando el monto de lo defraudado supere los 2.601.410. Bueno, una vez aclarado lo del delito del contrabando, en el Código Fiscal de la Federación,
en el artículo 108 nos habla que cometen delitos de defraudación fiscal los que con uso de engaños o aprovechamiento en los errores omitan total o parcialmente el pago de las contribuciones o se beneficien indebidamente en perjuicio de la autoridad fiscal. En la omisión del pago de las contribuciones se puede referir al pago provisional o definitivo o del ejercicio también. Esta defraudación fiscal tiene una sanción con pena de prisión. La pena de prisión de 3 meses a 2 años será cuando lo defraudado no exceda de 1.734.280. Cuando lo defraudado exceda de 1.734.280, pero no más de 2.601.410, la pena de prisión será de 2 a 5 años y será de 3 años a 9 años cuando el monto de lo defraudado supere los 2.601.410. En el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación nos dice que serán sancionados con las mismas penas de defraudación fiscal aquellos que designen en sus declaraciones para los efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos. Esta sanción será de la misma forma para las personas físicas que hayan percibido ingresos dentro de un ejercicio fiscal y que hayan tenido más erogaciones sin tener un respaldo o comprobantes sobre esta discrepancia. También van a ser sancionadas las personas morales que no enteren a la autoridad fiscal las contribuciones que hayan retenido, así como también el beneficiarse sin derecho o con estímulos fiscales, es decir, que haya un acreditamiento inexistente. Así como también, por último, pueden ser sancionados aquellos que simulen uno o más actos o contratos obteniendo beneficio indebido con perjuicio hacia la autoridad fiscal. Estos puntos serán sancionados al igual que el delito de la defraudación fiscal. ¿Qué tal, compañeros? Para finalizar, yo daré continuidad a los artículos que engloban el tema de los delitos fiscales. El artículo 110 del Código Fiscal de la Federación nos menciona que se impondrá una sanción de 3 meses a 3 años de prisión a la persona que omita solicitar su inscripción ante el RFC, ya sea la propia o de algún tercero, dentro de 1 año, contando la fecha a partir en que debió hacerse dicha solicitud. También a quien rinda información falsa o aviso del cual se tiene obligado. A quien use intencionalmente más de una clave de RFC y a la persona que desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal y no dé aviso de cambio de domicilio ante el RFC. El artículo 111 nos menciona que se impondrá la misma sanción de 3 meses a 3 años a la persona que registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en 2 o más libros o sistemas contables. A quien oculte, altere o destruya total o parcialmente los sistemas y registros contables. A la persona que determine pérdidas con falsedad, que no realice bien los trámites de su DIOD o que la DIOD esté incompleta. Y a la persona que divulgue o haga uso indebido de la información que se le proporcionó confidencialmente. También se le impondrá dicha sanción a la persona que altere o destruya los controles volumétricos, como lo es el combustible, la gasolina, el diésel, o que enajene los que no fueron adquiridos legalmente. El artículo 112 del mismo código nos dice que la sanción será de 3 meses a 3 años.
al interventor designado por las autoridades que con perjuicio del fisco disponga de sus productos o de las garantías de cualquier crédito fiscal. Si el valor excede de los 109,290 pesos, la prisión será de 3 a 9 años. El artículo 113 del mismo código nos dice que la sanción será de 3 meses a 6 años. Al que intencionalmente altere o destruya los sellos o marcas oficiales que fueron colocados con un fin fiscal. Al que altere o destruya las máquinas registradoras de las recaudadoras y a la persona que reproduzca o imprima los comprobantes que se refiere al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación sin estar autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El artículo 114 nos dice que la sanción será de 1 a 6 años a los servidores públicos que ordenen o realicen visitas domiciliarias sin la autorización del fisco. El artículo 114A nos dice que la sanción será de 1 a 6 años al servidor público que amenace de cualquier forma a los contribuyentes, a los representantes o a cualquier dependiente. El artículo 114B nos dice que la sanción será de 1 a 6 años de prisión al servidor público que revele a terceros información que las instituciones hayan proporcionado al fisco. El artículo 115 nos dice que la sanción será de 3 meses a 6 años a quien se apodere de mercancías que se encuentren en áreas fiscales. Si el valor del robo de las mercancías que realizó dicha persona excede de los 46,840 pesos, la sanción será de 3 a 9 años de prisión. Esta misma sanción será para la persona que dolosamente destruya dicha mercancía. El artículo 115 bis nos dice que la sanción será de 6 a 10 años al comercializador o transportista de gasolina o diésel, cuando no contengan los trazadores que Petróleos Mexicanos utilicen para la identificación de sus productos. También a los transportistas que tengan en su poder dichos combustibles fuera de las zonas geográficas limitadas. Bueno, compañeros, espero que esta información haya sido de su agrado y agradecemos su atención. Gracias.